Les doy a todos y a todas la bienvenida a este café científico. Este café forma parte de un ciclo de charlas de divulgación científica que están organizadas conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa. Este es el primer café del año, sin embargo es el número 24 desde el inicio del ciclo. Empezó en 2014, este es el quinto año consecutivo. El tema para hoy es bioética y la transformación social. La idea era al menos que el encuentro tuviera unos 90 minutos. Vamos a tratar de terminar alrededor de las 7:30, no más que eso. La idea es intercambiar y dialogar con especialistas de Francia y de Argentina que van a ir disipando en la medida de lo posible las dudas y las inquietudes que surjan en la charla. Vamos a comenzar con una breve exposición por parte de los especialistas, a quienes agradecemos haber aceptado la invitación. Lamentablemente, Florencia Luna, que estaba invitada, se tuvo que retirar porque se sentía mal. Tenemos a otra invitada, ahora la voy a presentar. Cuando termine la exposición de los especialistas, vamos a dar comienzo a las preguntas. Para eso ustedes tienen en las mesas una tarjeta en la cual pueden escribir sus preguntas, luego las pasamos a retirar y podemos empezar. Sin embargo, también si quieren pueden levantar la mano y intervenir y preguntar en vivo, digamos. Bueno, voy a presentar a los especialistas. Tenemos por Francia a Christian Vic, juez del Tribunal de Apelaciones de París, secretario general de la Asociación Internacional de Derecho, Ética y Ciencia y presidente del Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO. Y nuestra invitada también para el día de hoy, Paula Severino Babbio, es doctora en Derecho de la UBA, integrante del Comité Internacional de Bioética de UNESCO, investigadora, docente en Bioética y Derechos Humanos. Así que bueno, los dejo con la palabra de los especialistas. Buenas tardes a todos. Y voy a agradecer al Ministerio de la Ciencia y la Embajada de Francia y la Alianza Francesa para esta invitación. Discúlpeme, pero como se dice a otros invitados, yo hablo español como un vaca francés. Mon propos est de réfléchir avec vous sur le sens du mot bioéthique. Et pour ma part, je voudrais que nous réfléchissions sur la bioéthique comme un phénomène social. Bueno, vamos a enfocar el tema del término bioética, el sentido del término bioética, y querría que reflexionáramos al respecto todos juntos sobre la bioética como un fenómeno social. Et depuis une trentaine d'années que la bioéthique s'est développée, on dénote aujourd'hui une évolution des choses. Les années 80-90 ont marqué une bioéthique qui a obligé la médecine de sortir de ses pratiques. Desde hace unos 30 años, cuando empezó a hablarse o a tratarse el tema de la bioética, y desde los años 80, 90 del siglo pasado hasta ahora, hubo una evolución muy grande en este ámbito que obligó a la medicina a salir de sus carriles tradicionales. Je veux dire que la relation entre le médecin et le patient a changé. Elle n'est plus une relation singulière parce que d'autres praticiens, généticiens, techniciens d'imagerie médicale, biologistes, sont intervenus dans le processus. Et parce qu'aussi, la recherche médicale et la recherche appliquée sont devenues une des composantes essentielles
de l'accomplissement de la médecine. La relación entre médico y paciente también cambió. Ya no es más una relación entre dos personas, sino que ahora es una relación que implica a muchos más actores, por el hecho de que en medio de esta relación aparecen también los técnicos de imagenología, los genetistas, los especialistas en distintos ámbitos de lo que es la medicina y la biología. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de esta relación que también hay una incidencia de lo que es, por un lado, la investigación fundamental y por otro lado, lo que es la investigación aplicada. Estos son todos factores que han contribuido al cambio de la relación entre médico y paciente. Bien sûr, cette première étape a mis en avant un certain nombre de questions éthiques qui touchent aux limites de la médecine. Ces questions ont interrogé une médecine que certains reprochaient d'être trop technique et déshumanisée, quand d'autres voulaient que la médecine devienne plus sociale, plus proche des préoccupations, s'implique par exemple dans les problèmes de stérilité des couples, y compris pour des raisons non médicales, ou s'implique dans les questions d'interruption de grossesse. En esta primera etapa hubo toda una, digamos, todo un movimiento que le reprochaba a la medicina haberse vuelto demasiado técnica, estar demasiado alejada finalmente del paciente, y otra corriente que decía que la medicina tenía que acercarse más a todo lo que fueran los aspectos sociales de ese paciente, incluyendo temas que tenían que ver como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, digamos, o todo lo que tiene que ver con procreación asistida. Es decir, son todos temas que entraron a formar parte del ámbito de discusión de esta primera etapa de lo que es la bioética o de lo que se dio en llamar bioética. Mais d'une certaine manière, c'est la sphère de la pratique médicale qui était en question. On restait dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous passons à une deuxième étape. Pero lo que se estaba cuestionando era todo lo que tenía que ver con la esfera de la práctica médica. Entonces ahora ya estamos entrando en una segunda etapa de estas discusiones bioéticas. Cette deuxième étape ne concerne plus seulement les sciences biomédicales appliquées à l'homme. Elle concerne d'autres éléments du monde vivant. L'environnement, la biosphère, les changements climatiques. Et elle concerne aussi la convergence des technologies. Les technologies du vivant avec les technologies du numérique et de la communication. Et ainsi, ce sont finalement la nature humaine, la nature des relations entre l'homme et le vivant qui se trouve interrogée. Et de ce fait même, c'est toute la construction de la société et le sens que celle-ci peut avoir qui se trouve interrogé par cette nouvelle dimension. Entonces, en esta nueva etapa, no solo se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con la salud, sino toda una serie de factores nuevos que entran a tallar en la discusión, como son el medio ambiente, la biosfera, el cambio climático, la convergencia de tecnologías que tienen que ver con las ciencias de la vida, tecnologías de la información y de la comunicación, todo lo que sean tecnologías digitales en general, y la interacción entre la naturaleza humana y lo que está vivo, lo viviente. Y todo esto plantea una serie de interrogantes que tienen que ver con lo que es la construcción de la sociedad y el sentido que esa propia sociedad tiene frente a todos estos elementos que acabamos de nombrar. Notre société doit s'interroger sur ce qui constitue ses valeurs pour la guider. Est-ce que l'homme est au centre de cette société avec les valeurs de l'humanisme, ou est-ce que cette société doit s'ouvrir à d'autres qu'à l'homme lui-même, voire à une transformation de l'homme par la technologie? C'est la question du post-humanisme. Y entonces aparece la cuestión del poshumanismo, es decir, la sociedad empieza a interrogarse sobre sus propios valores y se pregunta si el hombre es el que debe estar en el centro, en el corazón de esta sociedad,
si hay un humanismo que hay que tener en cuenta o si el hombre mismo va a transformarse por todos estos nuevos factores que aparecen. Et puis, si on veut être plus pragmatique, comment notre société se construit-elle, se reconstruit-elle face à ces nouveaux apports des technologies et à leurs conséquences sociales? Si queremos ser todavía más pragmáticos, tenemos que preguntarnos cómo se construye la sociedad y cómo se reconstruye a partir de los aportes de estas nuevas tecnologías y cómo influyen en la acción del hombre. Est-ce que la démocratie peut fonctionner de la même manière? Comment la démocratie peut-elle fonctionner alors au regard des sciences appliquées? ¿La democracia va a funcionar de la misma manera? ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, la democracia con respecto a lo que son ciencias aplicadas? Ce que l'on voit, c'est que la bioéthique, tout au moins le phénomène social qu'il y a derrière, peut constituer un facteur d'émancipation. Lo que vemos es que la bioética, o en todo caso todo lo que ella conlleva, puede transformarse en un factor de emancipación. D'émancipation de l'individu par rapport aux dogmes, aux valeurs et aux choix de vie qui lui étaient socialement imposés. Et l'exemple de la procréation et de la filiation peut être un exemple. Entonces, es la emancipación del individuo con respecto a los dogmas, a los valores que se le imponían socialmente, a toda una serie de cuestiones que estaban impuestas al individuo. Podemos tomar como ejemplo de esto lo que es la reproducción asistida, todo lo que son procesos de reproducción asistida desde el punto de vista médico. Mais ça peut être aussi une émancipation des peuples. L'appropriation de la bioéthique devenant une forme de reconnaissance des cultures ou des identités nationales ou régionales. Et je disais qu'il y a une particularité en Amérique latine de forte appropriation de la bioéthique comme un élément d'identité culturelle globale du continent latino-américain. También puede ser una manera de emancipación y de apropiación de la bioética como un reflejo de lo que son las diferentes culturas. Y digo que América Latina en ese sentido se ha apropiado de la noción de bioética de una manera muy específica. Mais la question que nous avons à nous poser, c'est de savoir si la bioéthique, au-delà de ce que je viens de dire, peut être aussi un phénomène de construction d'un nouvel ordre social, voire d'un nouvel ordre planétaire. Pero lo que tenemos que plantearnos en todo caso es el hecho de saber si la bioética puede ser un nuevo elemento de construcción social e incluso un nuevo elemento de construcción a escala planetaria. Que se passe-t-il quand la globalisation remplace l'idée d'universalisme? ¿Qué sucede cuando la globalización reemplaza a la idea de universalismo? Que faut-il penser de la confusion possible d'un monde en réseau avec une fragmentation d'enjeux et d'acteurs en interaction permanente? ¿Qué puede llegar a pasar con la confusión de lo que es un mundo entre lo que es un mundo en red y la fragmentación de actores y de ideas en distintos puntos? Et quel rôle de nouvelles institutions comme les comités d'éthique au niveau des pratiques ou au niveau national, voire au niveau international, puisque tous les deux faisons partie de tels comités, comment ces institutions nouvelles peuvent apporter quelque chose au débat social? ¿Qué papel pueden jugar lo que son los comités de ética a nivel nacional, regional o internacional, puesto que ambos formamos parte de esa clase de comités? ¿Y qué aportes pueden tener esos comités en cada una de las sociedades? Pour synthétiser mes propos et vous laisser la parole, je voudrais dire qu'il y a de grands défis individuels et collectifs que nous ouvre la bioéthique à travers plus de liberté, sans doute, mais aussi à travers de nouvelles formes de contrôle social aux finalités diverses. Et nous devrions nous interroger sur savoir si nous allons vers une nouvelle humanité. Para sintetizar, entonces, tendríamos que decir que hay toda una serie de desafíos a nivel individual y más allá de lo individual que se plantean con la bioética. También
tenemos una mayor libertad, pero también tenemos que preguntarnos si no vamos hacia cierto tipo de control social cuyos fines todavía están por verse. Sí, muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por el voto de confianza, tengo que decir. Y a ustedes por su paciencia. Voy a ser súper breve porque me interesa hacer algunas afirmaciones para que después dejemos abierta, digamos, afirmaciones que son hipótesis de trabajo, ¿no? Muy lejos de ser verdades reveladas. Pero para dejar justamente el espacio para las preguntas y para la interacción y el debate. Retomando lo que decía Cristian, lo que yo señalaría para hacer el empalme con la cuestión de la que me gustaría hablar, que es específicamente sobre interrupción voluntaria del embarazo, la bioética en América Latina ha tenido muy fuerte impacto. De hecho, la Escuela de Bioética y Derechos Humanos, que es la escuela, digamos, que levanta la raigambre y el ethos latinoamericano, nace en la Conferencia de Buenos Aires en el año 2000, de la que tuve la suerte de participar, y digamos, México, Brasil y Argentina fueron de los principales impulsores de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Así que tenemos una intensa y profunda tradición de las que estar muy orgullosos. En segundo lugar, diría que, por lo menos para mí, que tengo un largo romance de casi 20 años con la bioética, tiene dos cosas básicas, ¿no? Una disciplina que nos sirve, a mi criterio, para pensar la supervivencia humana, casi nada. La segunda, como una herramienta conceptual tremendamente práctica para la resolución analítica de casos y el abordaje inter y transdisciplinario de casos muy complejos, está muy aterrizada. Yo trabajo en bioética y derechos humanos, me toca trabajar también a nivel del sistema internacional de derechos humanos y es una herramienta, lo mismo para activismo, feminismo y LGBTI, que son espacios que participo, muy concreta, o sea, no está ahí en las nubes. Y ahora para hablar de aborto, que es uno de los temas, ¿no es cierto?, que nos tienen como bien intensos en esta polémica, hay como varias cosas, ¿no? Yo solo voy a señalar rápidamente algunas para darle paso a ustedes que señalen las otras. La primera que me parece como conclusión algo muy importante, que es hacernos cargo de lo que significa ser parte de una democracia representativa. No hay verdades reveladas, tenemos la obligación de reflexionar y, por lo tanto, en un sistema con sus limitaciones propio de una democracia representativa, implica una toma de conciencia y de responsabilidad de cómo me formo, de qué tipo de cómo está formada, integrada, sustentada mi opinión, la necesidad de participar en el debate democrático y la necesidad de hacer este debate dinámico. Francia es un buen ejemplo en cuanto a sus leyes de bioética, que cada X cantidad de años, antes eran 5, ahora no recuerdo si es que son 5 años, están obligados a la revisión de esas mismas normas. Es decir, asumamos que a lo que sea que llegamos va a ser un consenso social que se va a plasmar de manera política y social con las limitaciones y características de una democracia representativa, ¿no es cierto? Entonces, si no dormimos bien a la noche por esto durante un tiempo, me parece perfecto. Y por lo tanto, también implica una dinámica y, insisto, una toma de responsabilidad. Ahora, en este tema, una de las cosas que me gustaría señalar es la típica, ¿no? ¿Estás a favor o en contra? Que por lo menos en mi opinión es una pregunta mal planteada, que lejos de abrir el debate, lo cierra. Porque, como es mi caso, que estamos a favor de una ampliación de las causales de despenalización, digamos, de ninguna manera ilustra esa posición la pregunta si estás a favor o en contra. Después, si quieren, podemos ampliar sobre eso, ¿no? Pero es importante el cómo están construidas las preguntas. La segunda que podemos ver con esa es la típica, que en derecho, pucha, o sea, con eso nos damos la cabeza, los cuernos contra la pared. ¿Cuándo empieza la vida? No es un problema del derecho, no es un tema, tengo mis dudas que sea de la biología. De última le preguntamos a la gente que hace física cuántica o astrofísica a ver qué pensó, pero la vida es un proceso que se transmite. Entonces, hagamos bien las preguntas. Digamos, ¿desde qué momento de este proceso de transmisión vital una vida de generación, digamos, de origen humano, por sus precursores, digamos así, una vida humana que puede ser identificada de manera individual, va a merecer la protección legal por razones éticas, ¿no? Esa sería larga, pero sería la pregunta, a mi criterio, no sé si quiero decir correcta, pero por lo menos más precisa conceptualmente. Y que ayuda también a despejar parte de toda esta confusión
cuando estamos pensando si la vida sí o la vida no. Es que si yo tengo un óvulo muerto y un espermatozoide muerto, pues tendré el ataque de los cigotos zombies, pero un bebé en algún momento, en el mejor de los casos, no voy a tener. Y en el mejor de los casos, ¿no? Porque somos una especie con una eficacia reproductiva muy baja. Entonces, bien, otra cuestión que me parece interesante tiene que ver con la discusión sobre la autonomía reproductiva. En términos de el embarazo es una situación especialísima que involucra al 100% la integridad de una mujer, su psiquis, sus emociones, su dimensión intangible y al 100% su dimensión corporal. Yo todavía no he dado con un argumento que me convenza que existen razones para ejercer el nivel de violencia que tengo que ejercer contra una mujer para poder obligarla a gestar en contra de su voluntad. Sería bien interesante si alguien lo plantea. Por lo pronto yo he encontrado ese argumento como un argumento, podríamos decir, límite en términos de ejercicio inaceptable de la violencia que vulnera la dignidad de la mujer que está gestando. Por otra parte, tenemos una cuestión que tiene que ver con lo que decía al principio en términos de responsabilidad social y hacerse cargo. La pregunta es ¿quién decide? Ante un tema claramente difícil. En el aborto es como cuando hablamos, entre comillas, lo voy a decir, la comparación de pena de muerte, alguien tiene que morir. O sea, no hay manera de dulcificar esa circunstancia. Tenemos un ser que es humano, porque tiene, digamos, sus precursores también lo son, un ser que es humano, que está vivo y que a raíz de una intervención voluntaria va a morir. Los plazos, las formas y las razones es lo que tenemos que discutir y es justamente lo que hace la bioética, es asegurar los procesos, la forma de razonar para poder producir, digamos, una argumentación que sea éticamente, y en algunos casos legalmente, en mi caso que me dedico a eso, que sea sustentable. Entonces, finalmente, ¿quién decide? Es la pregunta del millón siempre que hablamos de cuestiones bioéticas. En general, cuando hablamos de bioética, las respuestas nice ya quedaron en la puerta atrás, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros nos metemos en cualquiera de los temas que tiene que ver con la bioética, ya no hay respuestas fáciles y no hay temas cómodos, ¿no? O sea, entre comillas lo voy a decir también, las buenas soluciones o las soluciones óptimas, ideales, generalmente están atrás. Cuando llegas a la bioética es que ya tenés que la cosa se pone espesa, ¿no? No es para estómagos blandos y definitivamente no es para razonamientos débiles tampoco. Entonces, esta cuestión de quién decide, finalmente, este choque de la dignidad de la mujer que gesta, hasta ahora lo he encontrado como un límite al reclamo que tiene que ver con los derechos que vendrían de la persona o del ser por nacer. Finalmente, y para darle ya paso a esto, una disquisición legal o una precisión legal, tampoco es correcto hablar si legalizamos o no el aborto, porque el aborto es legal desde que existe el Código Penal 1919. Lo que estamos conversando es ampliar las causales de despenalización para incluir el sistema de plazos al sistema que ya tenemos, que es un sistema de indicaciones, ¿no es cierto? Entonces, eso también me parece una precisión importante. Y que, entre comillas, también vale más la vida intraútero o la vida ya nacida, la vida del ser humano, estoy sintetizando, ¿no? Ya nacida, también está resuelto legalmente desde que existe dos cosas. La figura de aborto, porque si no estaríamos hablando de un homicidio calificado por el vínculo, saña y alevosía, y por otro lado, porque la figura del aborto terapéutico ya resuelve la ecuación de para el legislador cuál es la valoración axiológica y legal, porque si no tendríamos que prohibir todo tipo de abortos. Entonces, finalmente, ¿qué protege el derecho a la vida? Al menos en mi opinión, protege la biología más la biografía. Y esa es la ecuación que encontramos en el aborto. Pongo el ejemplo del aborto terapéutico porque, digamos, no admitiría legalmente discusión en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, el derecho a la vida no solo protege la biología, porque si solo fuera el valor biología, yo no podría dirimir el conflicto. Serían equivalentes y el aborto estaría totalmente prohibido o no existiría como figura legal. Ahora, ¿qué es lo que me dice el aborto terapéutico? Que esta vida que es protegida por el derecho es una biología con biografía y que pesa más. Razones culturales y de todo tipo, históricamente piensen que el aborto fue un método de control de la natalidad hasta antes de ayer prácticamente que existía la anticoncepción hormonal.
y bueno, y otros tantos motivos. Pero entonces les dejo planteadas algunas de estas statements y bueno, les pasamos la palabra a la moderadora. Bueno, no sé si ya hay preguntas que quieran pasarme. No, buenísimo. La letra. A ver, bueno, las leo así. Pregunta, no sé para quién está dirigida, pero la pregunta es, ¿cuál es su visión acerca de los movimientos sociales actuales que están presentes en el debate del aborto? ¿Creen que existe una tergiversación del asunto para vincularlo a otros intereses de estos grupos? Una pregunta interesante. C'est vrai, maman, ça va, hein? Ça va maintenant. L'avortement a toujours suscité, au-delà de la question éthique, une question de débat social et de débat politique, parce que derrière se cache un problème de pouvoir. Pouvoir médical, pouvoir de l'État, pouvoir d'autres qui veulent influer sur la décision de la femme. El aborto siempre ha suscitado polémica porque más allá de lo ético y de lo social y de lo médico, hay una cuestión de poder, el poder de quién decide sobre esa mujer que aborta o no. Es decir, un poder médico, un poder social, un poder jurídico. Hay toda una cuestión de poder detrás de la cuestión del aborto. Eso es lo que suscita debate. Au niveau d'un pays, je pense que la question, à un moment, c'est une question politique. Et il faut y apporter une réponse politique. Ça n'est pas seulement une question ni éthique, ni juridique. C'est un choix politique qui se traduit dans la loi et qui peut exprimer, bien sûr, une éthique, mais qui exprime parfois surtout les nécessités d'une politique publique. Cuando se trata del tema del aborto a nivel de un país, se trata de una cuestión de decisión política, no solo una cuestión ética o una cuestión jurídica. Entonces, si estamos legislando de cierta manera respecto al aborto, lo que estamos haciendo es elecciones políticas que pueden tener un costado ético, pero fundamentalmente se trata de el establecer políticas públicas. Creo que comparto lo que dice Cristian y lo que agregaría sí es algo que se ve quizás un poco menos en Argentina, mucho más en otros países de América Latina. Venimos de las elecciones de Costa Rica, que lo han dejado muy en evidencia, y es el avance de los sectores conservadores haciendo un movimiento de lo que sería, entre comillas, de la bioética a la biopolítica, es decir, este poder regulador que va sobre el cuerpo y que va sobre ciertos cuerpos en particular, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las personas LGBTI, por ejemplo. Entonces, en el planteo del debate, lo que podemos ver es, en primer lugar, en buena hora que hay un debate y que se puede dar públicamente, que se puede dar a nivel de las instituciones. Las formas que utilizan, bueno, las formas van a variar de persona en persona porque claramente uno puede hablar con personas muy liberales o muy conservadoras y dependiendo el nivel de respeto que esa persona tenga por sí misma y por el otro, cómo se va a expresar. Así que no podría generalizar, pero sí llamar la atención sobre una avanzada en términos de grupos conservadores que buscan captar en algunos casos, recuperar en otros o expandir, dependiendo de qué país hablemos, espacios de poder para imponer una determinada visión de la vida. Y ahí sí hay que hacer una distinción muy clara entre una ética de mínimas, que es ese piso en el cual consensuamos legal, políticamente, para que cualquiera pueda tener su proyecto de vida desarrollándose de la manera más plena posible, y la ética de máxima, que es aquella a la que me impele mi conciencia y que va a determinar finalmente en ese espacio de libertad común cuál va a ser mi decisión. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que là je crois qu'il y a un point de divergence entre nous, qui est celui-ci. Je ne crois pas qu'il y a
un seul pouvoir ou qu'il y a un pouvoir qui a la capacité de prendre la place sur les autres. Aujourd'hui, la crainte d'un retour du pouvoir conservateur. Je crois que la difficulté est précisément qu'il y a une multiplicité de pouvoirs qui veulent jouer leur rôle et qu'il y a un manque de volonté du pouvoir qui est institutionnellement régulateur dans un pays de véritablement jouer le sien par rapport aux autres. Creo que acá tenemos una pequeña divergencia. En este momento no hay un solo poder que podría imponer su voluntad. Hay una multiplicidad de poderes que quieren cada uno jugar su papel e imponer sus puntos de vista, y hay una especie de falta de decisión del poder institucionalizado para jugar su propio papel. Entonces creo que lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Medio minuto de réplica. Yo diría que sí, pero depende dónde. Porque, por ejemplo, en el caso de Perú y en el caso de Costa Rica, son países quizás que los que yo trabajo un poco más o conozco más, sí se ve claramente. Digamos, en Costa Rica fue el oponente en la elección presidencial fue un pastor evangélico y su discurso fue sistemáticamente un discurso religioso y de carácter muy encendido. En Perú se han tirado abajo este último año todos los decretos legislativos en los cuales se incluía la perspectiva de género y la protección cualquiera de personas LGBTI. Se echaron a 3 ministros de educación por defender la perspectiva de género en el currículo nacional, que finalmente lograron que se sacara. Digamos, por lo menos en estos 2 países hay una pulseada muy fuerte. Me da la impresión que Argentina quizás responde mejor al esquema que planteaba Cristian, pero en el resto de América Latina hay una pulsión bastante intensa en algunos países. ¿Otras preguntas? Sí, acá hay otra pregunta que es interesante porque, bueno, menciona también el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Acá, por lo menos en Argentina, la objeción de conciencia, incluso con abortos que son no punibles, que están permitidos en el Código Penal, la objeción de conciencia es una práctica bastante extendida entre los médicos. No sé cómo es el caso en Francia, pero bueno, la idea es qué hacer o qué podría hacer la bioética, cómo tomar este tema desde la bioética, digamos, el problema o la cuestión de la objeción de conciencia. D'abord, la première question, c'est de se poser la question de savoir si l'objection de conscience est un droit. Donc, il faut que chacun se la pose individuellement, savoir si les praticiens veulent pouvoir à un moment la solliciter et savoir ce que ceux qui font la loi vont répondre à cette demande. Un certain nombre des pays ont répondu positivement, un certain nombre d'une façon large, c'est-à-dire admettons par exemple que les pharmaciens puissent refuser aussi des contraceptifs, et d'autres en limitant strictement l'interruption de grossesse. Bon. Ensuite, que peut faire la bioéthique ? La bioéthique est un élément de discussion. Elle doit faire prendre conscience de ce qu'il y a différents intérêts en jeu. Vous savez, quand on fait un procès devant... Quand on peut faire un procès devant une cour d'assises, le président de la cour, avant que les jurés n'aillent délibérer, il leur rappelle qu'il y a 3 intérêts en cause. L'intérêt de la victime, l'intérêt de la personne qui est accusée et l'intérêt de la société. Eh bien, là aussi, il y a plusieurs intérêts en cause et il faut qu'une bonne loi, une bonne solution ou une bonne réflexion bioéthique essaye de prendre en compte chacun des intérêts dans un équilibre. C'est ça. Et ça ne marche pas quand l'équilibre n'est pas respecté. Lo que hay que preguntarse es
si la objeción de conciencia en verdad es un derecho. Si el médico puede plantearse eso, puede planteárselo. La cuestión es también saber que no es el único que puede ejercer ese derecho y que hay alguien más, en este caso la mujer si hablamos del aborto. Por supuesto, también está el tema de cómo se resuelve esto desde el punto de vista político y legal. Hay países que han respondido de manera positiva al tema de la objeción de conciencia, incluyéndolo en su legislación. Hay países que respondieron de una manera más amplia, pero el hecho exacto es, o el hecho que tenemos que tener en cuenta es el papel que va a poder jugar la bioética en todo esto. La bioética en este caso es una herramienta más dentro de lo que es la discusión. También se puede tomar, si quieren, por ejemplo, más allá del aborto, se puede tomar el tema de la anticoncepción y pasa lo mismo. Hay quienes decidirán tomarla en cuenta, hay quienes decidirán que no hay, digamos que no hay por qué aplicarla. En todo caso, yo llegaría a esto. Tendríamos que tener en cuenta lo siguiente, tomando lo que sucede, por ejemplo, en un juicio donde hay jurados, un juicio con jurados, siempre se le recuerda a los jurados que en este tipo de juicios hay intereses de varias partes, los intereses de la víctima, los de la persona acusada y los de la sociedad. Y en el caso de la bioética, aborto, anticoncepción, hay que tener en cuenta que también hay múltiples intereses que hay que considerar y conciliar si se puede. Pero sobre todo, antes que nada, tener en cuenta todos esos intereses, porque si no se tiene en cuenta alguno de ellos, la discusión no es equilibrada. Sí, coincido. Ahora, para mí es claro que la objeción de conciencia es un derecho. El tema es cómo se presenta ese derecho, es decir, si la forma en la cual, si hay un ejercicio regular de la objeción de conciencia como derecho. Y lo que nosotros observamos muchas veces en estos temas es que la objeción de conciencia es utilizada como una espada y no como un escudo, ¿no? Decimos ahí metafóricamente. Entonces, vos tenés, por ejemplo, todo un servicio de gineco que es objetor, y eso va en contra de las prescripciones de la norma, o que tenés instituciones que son objetoras de conciencia, cuando la objeción de conciencia es un derecho fundamental de carácter individual y personalísimo, que no se puede extender a una institución y no se puede extender a un servicio. Supongamos que por esas aberraciones estadísticas de la vida, el 100% de los profesionales de un servicio de tocoginecología son objetores, ¿no? Cualquiera que sepa más o menos estadística sabe que es medio aberrante eso, pero ponele. De todas maneras, la norma exige que garantices la prestación en condiciones apropiadas. Por lo tanto, tiene que haber una persona idónea y disponible para poder garantizar la prestación de que se trate, en este caso la del aborto. Y nosotros hemos tomado conocimiento de mujeres que las han hecho viajar a otras provincias para poder hacerse un aborto. Perdón, después el tema del registro, en el caso de los objetores de conciencia, y por supuesto que no haya un doble rasero, abortos no en la práctica pública, pero sí en la práctica privada.